En esta época retadora pensamos en otros mundos posibles. Llega la 16ª versión del Hey Festival, con eventos 100% digitales en los que participan las mentes más brillantes del mundo. Participa desde tu hogar en el programa del festival, con actividades para todas las edades, a través de una plataforma de fácil acceso donde podrás enviar tus y contribuir a importantes conversaciones sobre literatura, ciencia, medio ambiente, arte, actualidad, infancia y el sector del libro, entre otros temas. Mantengamos la conversación y apoyemos la cultura y el pensamiento a través del programa Hey Festival en nuestras sedes habituales, Cartagena, Jericó, Medellín y ahora en toda Colombia y el mundo. Regístrate ya en www.heyfestival.org/Cartagena para preparar tus eventos y sin ningún costo participa en todas las actividades de manera virtual y accede a los contenidos extra disponibles. Del 22 al 31 de enero, hora Colombia, Hey Festival 2021. Imagina el mundo.
Hey Festival Digital, un mundo de ideas maravillosas al alcance de todos. Actividades en nuestra web y en diferentes plataformas para continuar imaginando el mundo. Regístrate en las actividades del Hey Digital Colombia entre el 22 y el 31 de enero del 2021. Entra a www.heyfestival.org/Cartagena y participa en el festival de manera virtual. Prepárate para los eventos consultando los contenidos extras del festival, bonus tracks, entrevistas, blogs, podcast, entre otros, y adquiere los libros de los participantes. Descubre la riqueza del archivo de charlas y videos del Hey Festival y disfruta de 365 días de acceso a los eventos suscribiéndote al Hey Player o comparte con los mejores a través de los cursos de la Academia Hey y el nuevo diploma Hey Festival para aprender sobre gestión cultural. Del 22 al 31 de enero, hora Colombia, disfruta de todos los eventos y reflexiona sobre el momento actual. Hey Festival 2021. Imagina el mundo. En este año de pandemia hemos confirmado una vez más lo que algunos de nosotros ya habíamos intuido, y es que la cultura, eso que llamamos cultura, lejos de ser algo suntuario, ocupa un espacio tan importante de nuestras vidas que muchas veces es la diferencia entre el malestar y la supervivencia. El Hey Festival es uno de los espacios más ricos donde ocurre eso que llamamos cultura. Yo los invito a contribuir, a donar, para que siga existiendo. En este año de Hola, muy buenas tardes para todos. Encantada de acompañar este espacio y de mediar un poco una conversación con Mariana, que sabemos que se quedaría corta una hora para tenerla y a propósito para revisar su libro. Como ella misma nos deja saber a través de todo el recorrido de su libro, tampoco en su libro puede estar contenido como el recorrido que ha hecho, los aprendizajes que va teniendo y lo que nos puede compartir. Mariana es una persona curiosa, es diseñadora, es ecologista, activista por el medio ambiente, pero sobre todo una persona que tiene por enfoque actual en su trabajo generar espacios de aprendizaje colectivos, conversación y acompañamiento y apoyo para otras personas que también quieren cuidar el planeta, que también queremos cuidar el planeta. Sin dar y sin ahondar mucho más en lo que podríamos detallar de todo lo que hace Mariana, pues yo quisiera darle la bienvenida y pues gracias al Hey Festival por invitarme y a Mariana por coincidir en este espacio tan especial. Hola, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí. Muchas gracias por esa presentación, Clara. Y me encanta que hayamos coincidido también en este espacio. Me parece una muy linda coincidencia por estar conversando contigo acá. Bueno, igualmente. A propósito, antes de comenzar pues nuestro encuentro, pensaba un poco como, bueno, ¿qué podría mencionar yo al principio para presentar a Mariana? Además, pues, de las líneas que acabo de leer. Y tal vez pensaba en un bosque como tal y en cómo en un bosque hay una infinidad de elementos que a veces ni pudiéramos enumerar o alcanzar a enumerar. Y un poco haciendo el comparativo con tu libro, en el libro yo encuentro
un ecosistema completo, interconectado de muchos otros ecosistemas, que por eso también decía al principio, imposible alcanzarlo a revisar en esta hora de conversación y de encuentro, pero vamos a intentar al menos, digamos que, observar algunos con detalle, y más que precisar cada uno de los 10 pasos que tú nos compartes, a mí me gustaría invitarte a que revisemos tal vez aquellos aspectos que han hecho parte de tu proceso de cuestionamiento, de aprendizaje, de desarrollo, de una vida con menor impacto sobre el planeta, y que encontremos ahí tal vez hallazgos, sorpresas que también hayas percatado, bajones también, trampas y bueno, una infinidad de cosas, pero ¿qué tal si empezamos, Mariana, por conocer algunos de esos hallazgos a lo largo de tu proceso? Bueno, pues yo creo que de hecho el libro en buena medida es un reflejo de eso, ¿cierto? Es un reflejo como de... Es un intento de recopilar precisamente esos hallazgos que he tenido en estos años, de acercarme de manera más intensa, digamos, a este tema, pues porque para mí ha sido un tema que me acompaña, que ha sido un interés desde que estaba muy chiquita. Pues yo esto lo cuento en donde me presento, pues en mi web, y lo he contado, pues digamos, en otros espacios. De hecho, en el libro hablo de eso, pero cuando yo estaba chiquita empecé un club ecológico, cuando tenía como 7 u 8 años. Que yo por muchos años como que no le vi ningún misterio ni nada especial a eso, hasta que ya estando adulta varias personas les conté, eran como, no, qué ternura, lo máximo. Yo era como, ay, ¿cómo así? Esto no era lo que hacía todo el mundo. Pero claro, para mí fue como este interés desde la infancia también que se fue desarrollando, que fue teniendo como, pues que sigue teniendo diferentes etapas. Y en ese proceso yo creo que ha habido, bueno, montones de aprendizajes, de trampas, de bajones, de todo, pero algunos particulares que me gustaría traer a esta conversación. Uno, digamos que es el hecho de haberme dado cuenta de la importancia de entender que lo individual y lo colectivo no son dos cosas separadas, ¿cierto? Que lo individual... Digamos que hacer las paces con el hecho de que lo individual siempre va a ser insuficiente, ¿cierto? Que mis acciones individuales y lo que yo haga como una persona aislada entre 7.000 millones de habitantes, obviamente siempre va a ser insuficiente porque yo soy muy pequeña y soy una sola entre 7.000 millones. Pero que eso al mismo tiempo nunca es una justificación para dejar de hacer las cosas, porque no es como, yo dejo de hacer lo individual hasta que lo colectivo funcione, o trabajo solo en lo colectivo porque lo individual... O sea, las dos cosas se nutren la una de la otra. Lo individual nutre lo colectivo posibilita lo individual también. Entonces, para mí ese ha sido un gran aprendizaje, y es algo que traté de reflejar en el libro, y que en general he tratado de promover, pues, de manera más evidente con mi trabajo, sobre todo como este último par de años, pues hacer mucho énfasis en la importancia de reconocer también la importancia de esos procesos colectivos. Ahí pues va muy pegadito como el mismo tipo de trampa de pensar que si lo colectivo o que si lo individual, es como esta trampa de pensar que si uno no hace todo perfecto, entonces mejor no haga nada, ¿cierto? Que viene a ser como hermanita, la trampa hermanita de esa, y que es una trampa en la que es muy fácil caer, ¿cierto? Que es como, bueno, si yo voy a hacer esto y esto no va a cambiar, ¿cierto? Si yo dejo de consumir X productos, si yo cambio estos hábitos en mi vida cotidiana que reducen mi impacto ecológico personal, pero igual esto no va a salvar el mundo, entonces yo ¿para qué lo voy a hacer? Y creo que eso es una trampa muy peligrosa, porque es lo mismo, o sea, es como en el fondo también es creer que existe la posibilidad de que nosotros hagamos algo solos, y no, o sea, nosotros necesitamos también cultivar un compromiso y una conexión individual, pero entendiendo que eso va mucho más allá de nosotros, y que eso precisamente se nutre de lo que estamos haciendo con otras personas y de lo que están posibilitando los procesos que están haciendo muchos miles de otras personas y que vienen haciéndolos desde hace décadas también. Bueno, ahí mencionaste una palabra que frente a lo que se siente a lo largo del libro, eres muy cuidadosa con dejarlo muy claro, y es
que no se puede caer en la trampa, y vuelvo y aprovecho esa misma palabra, del perfeccionismo, o de pensar de que si no lo hago perfecto no vale la pena. Eres cuidadosa en mencionarlo a lo largo de toda la historia o de todo el libro. Y lo digo historia porque a veces se puede sentir como tan encarretador, que te puedes conectar de una manera pues tan amena con lo que nos vas transmitiendo, que a lo mejor a veces pensaríamos que eso solo se puede encontrar en otro tipo de lecturas, pero esta es una lectura de la vida real, de cada uno de las acciones cotidianas de cada uno de nosotros que vivimos en un entorno similar. Tú también dejas muy claro que eres una persona común y corriente. Eso es muy bonito también para uno tratar de comprender cómo yo puedo tener los mensajes pues o las sugerencias de Mariana, comprobarlas, experimentarlas y de pronto retroalimentarlo contigo, porque también dejas abierta esa posibilidad. Como el medio ambiente, como la sostenibilidad, como este libro no es nada estático, es algo dinámico que incluso se va transformando día a día, lo mismo que los experimentos de cada uno de nosotros que estamos preocupados o cuestionados por cuidar el planeta. Entonces, ese asunto de la trampa del perfeccionismo, de que si no lo hago perfecto, pues no vale la pena, me gustaría también como que lo compartiéramos un poquito aquí, Mariana, porque sé que de ello han pegado muchas de las cosas que nos podemos encontrar muchos a menudo, incluso también comentarios, o incluso también tal vez juicios, ¿sí? Como, pues, eso no va a cambiar, o si en una sociedad que no tienen, en una comunidad donde no están resueltas las necesidades básicas, no van a poder nunca lograr hacer eso, entonces, si tú lo haces, no va a cambiar nada. Muy, muy chévere también como lo que has revisado alrededor de eso. Bueno, y hay una cosa, y es que, pues, digamos que puede ser una afirmación problemática, pero a la que ya le voy a dar contexto, y es que cuando uno le dicen que lo que uno hace no va a cambiar nada, es verdad. O sea, como no va a cambiar las cosas en la dimensión y con la urgencia con la que necesitamos que cambie, obvio. O sea, una acción individual nunca va a lograr el cambio con la dimensión y con la urgencia que lo necesitamos. Pero luego ese cambio con esa dimensión y esa urgencia va a ser imposible si no se juntan y se van sumando esos esfuerzos individuales también. Y yo creo que eso es algo, pues como esta trampa de pensar de hacerlo perfecto, o si no lo voy a hacer perfecto entonces no lo hago, o si entonces yo no puedo resolver todos los problemas del mundo, entonces ni para qué me preocupo, ¿cierto? Que también es como lo que decías de los juicios, ¿cierto? Que eso es una cosa como muy frecuente, que experimentamos las personas que nos acercamos a esto. Digamos que yo ya le saqué callo a ese asunto, pero sé que se vuelve una cosa muy molesta y muy cansona, emocionalmente muy agotadora, cuando uno está haciendo, no sé, su esfuerzo por aprender a tener un consumo más responsable, o a reducir la huella de basura, o a reducir el consumo de productos de origen animal, o qué sé yo. Y entonces hay alguien a su alrededor a quien le molesta que uno esté haciendo esos cambios, y entonces el mecanismo de defensa inmediato es como buscar a señalar qué es lo que uno está haciendo mal, para supuestamente así demostrarle que lo que está haciendo no vale la pena. Y pues a mí me ha pasado, y obviamente me sigue pasando, pues, pero como decía, ya le saqué callo a eso, pero antes me resultaba muy agotador, y era como, no sé, empezábamos a hablar de alguna cosa de consumo responsable, y alguien me escaneaba de arriba abajo como, pero tus zapatos son marca yo no sé qué, o tú crees que tu celular viene de dónde. Es como, por favor, qué cansancio, otra vez esta conversación. Y es como, no podemos vivir en una burbuja aislados en donde tenemos todos nuestros asuntos individuales resueltos y perfectos y todo perfectamente alineado y coherente, porque es que eso no existe. O sea, vivimos en un mundo que es altamente complejo, nosotros somos animales altamente complejos, no dependemos solamente de lo que nosotros queremos hacer, sino de lo que posibilita nuestro entorno también, de lo que posibilita nuestro contexto, el tipo de sociedad en la que vivimos, y en ese sentido necesitamos aprender a vivir con ciertas incoherencias, no
ignorándolas y haciendo como que no existen, sino reconociéndolas y decir, listo, esta incoherencia está ahí, ¿yo qué puedo hacer al respecto? Si esto sigue siendo incoherente con el tipo de mundo que yo quiero promover, construir, ¿de qué manera me puedo alinear mejor, digamos, con esos valores o con esos principios o con esa manera de verlo? Si no lo puedo hacer, digamos, tan bien como me gustaría hacerlo, entonces hasta dónde sí alcanzo a llegar. No puedo dejar de depender, por ejemplo, de no sé, el tipo de aparatos que nos permiten estar teniendo esta conversación en este momento, pero entonces voy a usar estas conexiones para qué tipo de comunicación, ¿cierto? ¿Qué tipo de mensaje voy a querer promover cuando estoy utilizando estos aparatos tecnológicos? Entonces creo que es como invitar también a llevar la mirada un poquito más allá de simplemente yo qué uso o qué imperfecciones tengo, sino qué posibilito a través de las cosas que hago, que de hecho eso pues yo lo menciono en el libro con el hecho pues directamente inevitable de que el libro mismo tiene una huella ecológica. O sea, imprimir el libro tiene una huella ecológica, diseñar el libro tuvo una huella ecológica, y aunque el libro estuviera disponible solo en versión digital, eso también tendría una huella ecológica. Y yo tuve un proceso, digamos, de observación de eso y de análisis y de cuestionamiento, y me llevó a la decisión de no, sí, yo quiero hacer el libro porque también lo quiero hacer de una manera y quiero creer y lo quiero hacer así, enfocarlo de manera que la huella, el tipo de huella que genera el libro en las personas que lo leen, supere y compense la huella ambiental que generó su producción. Entonces yo creo que también es por otro lado, o sea, por un lado, digamos que ir más allá de pensar solamente en cómo usamos las cosas, sino como para qué, ¿cierto? Meterle, digamos, como otras capas de complejidad a ese pensamiento. Por otro lado, entender que nosotros no podemos vivir abstraídos de la naturaleza, aislados de la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte del planeta, y en ese sentido es inevitable que lo que hacemos genere una huella. Generamos huella inevitablemente. Cuando estamos comiendo, cuando estamos caminando, cuando estamos respirando, estamos teniendo interacciones con los otros seres que también forman parte del planeta, con las plantas, con los animales, con las bacterias, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que necesitamos también bajarnos de esa nube como de que podemos existir sin impacto o sin huella, y lo que necesitamos es preguntarnos como, bueno, si vamos inevitablemente a tener una huella, ¿cuál es el tipo de huella que queremos dejar, o hacia dónde queremos enfocar ese esfuerzo, o de qué manera queremos que sea esa interacción que estamos construyendo pues a través de la producción de, digamos, específicamente un libro, pero podemos ir mucho más allá, no sé, a espacios de educación, a cosas, al el tipo de cosas que se generan, como por ejemplo con este festival, qué tipo de cosas se están promoviendo. Entonces como llevar esa mirada también en ese sentido un poco más allá. Y por último, y esto para mí ha sido pues como un tema de interés intenso de un tiempo para acá, y es que creo que esta obsesión que tenemos con creer que podemos tener unos procesos perfectos o que podemos llegar como a un estado, sí, como definitivo y, y estático ya de tener resueltas nuestras cosas, de nuestra huella ecológica o realmente de lo que sea, creo que se derivan mucho de un pensamiento muy alimentado de la sociedad pues alimentado por la sociedad de consumo, en donde nos hemos acostumbrado a pensar que en la vida lo que nos encontramos son problemas, y esos problemas se resuelven con un producto y no procesos, ¿cierto? Que es lo que realmente sucede en la naturaleza todo el tiempo. En la naturaleza lo que existen son procesos, no productos terminados. Nosotros nunca somos un producto terminado. Nosotros como seres vivos somos un proceso en el que no podemos decir que en un momento estamos como, este es el momento perfecto y de acá en adelante. O sea, estamos pasando por procesos y diferentes etapas de la vida, diferentes etapas de aprendizaje. Y esto pasa con los procesos de activismo también. O sea, yo creo que no podemos quedarnos pensando en que no nos conviene, ni es justo con nosotros, ni con el hecho de los seres vivos que somos, pedirnos tener resultados de un producto terminado, de lo que sale como resultado de un proceso industrial en donde sale una cosa inerte que ya no cambia y que está finalizada, y que en ese sentido pues es como
perfecta, muy entre comillas, supuestamente adaptado a eso que necesitamos, pero en donde no estamos considerando pues como todo el proceso que hay detrás. Entonces, creo que ese tema de la perfección, pues como para mí una manera de acercarse a soltar esa idea de la perfección tiene mucho que ver con eso, con reconocer que nosotros no somos productos terminados y que no nos conviene seguir pues como repitiendo esta lógica de la sociedad de consumo, sino entender que nosotros como seres vivos somos procesos y dependemos de procesos también. Está claro que también dentro de toda esta, digamos que toda esta revisión y todo este ejercicio constante de cada una de las actividades a la que también pues con la que también nos encontramos dentro de tu libro, es una invitación como a que revisemos cada uno de los aspectos que hacemos. También está muy claro que la falta de tiempo no es una excusa para no reflexionar sobre cómo podemos tener un trasegar de menor impacto, ¿cierto? Pero sí que me parece bonito aprovechar lo que acabamos de tocar en tu intervención, y es que sí que mientras más distraídos estemos, mientras más enfocados estemos en obedecer tal vez a esas invitaciones del consumismo, de la noción de éxito, de con esto tal vez vas a tener una vida más ideal, no sé qué, mientras más atención tengamos en eso, menos atención podemos tal vez poner en cómo son y cómo se desarrollan los ecosistemas en la naturaleza, donde en lugar de tal vez tener o prestarle atención a esto, nos encontraríamos con mensajes que nos dan pie a pensar que una planta no es ella sola, una planta es todo lo que la rodea, una planta es los vínculos que genera con los otros seres vivos. Así que ahí, digamos que me aprovecho de una palabra que tú usas, y es el equilibrio. Tratar de compensar, evidentemente no es por la falta de tiempo que no pueda tener acciones menor impactantes, pero sí preguntarme en qué estoy invirtiendo el tiempo y qué me está restando eso de atención a aspectos que tal vez me darían incluso ideas para poder llevar unos pasos continuos un poco más cercanos a la sostenibilidad o a tratar de tener una convivencia un poco más armónica. Tal vez si el equilibrio puede entenderse también como algo muy, muy de mucha imposición, tal vez la armonía podría favorecer que nos pensemos en esos aspectos que van compensando uno y otro las cosas de nuestra vida. Hay algo muy bonito a lo que tú también invitas, y es a que elijamos una de las cosas con las que nos sintamos tal vez más, con las que resonemos más o con la que resonemos más, y empecemos por esa. Tal vez no podemos empezar a hacer los 10 pasos a la vez, y también sabemos que los 10 pasos no son los únicos pasos para tener menor impacto, pero elijamos alguno de esos y caminemos en ese sentido. Para todos los que están escuchando y tal vez no han leído, en el libro encuentran una cantidad de asuntos, no solo fórmulas, para nada, no son fórmulas técnicas, sino más bien unas oportunidades. Está lleno de posibilidades y de oportunidades para que cualquiera lo pueda leer y elegir, tal vez cuál le llame más la atención. Entonces, eso de un poquito, si nos puedes hablar de eso, sobre elegir alguna de las acciones, sobre cómo no tal vez abrumarse con entender que todo tiene que ser a la vez y más bien resonar con algo. Pues yo creo que esto se conecta en parte con lo que decía ahorita, y es la trampa de pensar en lo individual y lo colectivo como cosas que pasan por separado, ¿cierto? Y pensar que
sobre todo quienes nos empezamos a acercar a estos temas, digamos, con el corazón muy abierto y nos empezamos a frustrar mucho de ver el estado avanzado de la crisis ecológica y a entender pues realmente la gravedad del asunto al que nos estamos enfrentando y empezar a sentir como, bueno, si esta es realmente la situación, ¿por qué no está todo el mundo haciendo algo? Y si no está todo el mundo haciendo algo, entonces yo necesito hacer todo lo que el resto de la gente no está haciendo para compensar, ¿cierto? Como tenernos que echar este peso encima claro, de sentir, necesito hacerlo todo y necesito hacerlo todo ya y hacerlo todo bien porque este es un tema que es muy importante. Y sí, o sea, es un tema muy importante, es realmente el tema más importante de todos, o sea, porque es que empecemos porque todo lo que tenga que ver con justicia ecológica y con, digamos, la salud del planeta incluye todos los otros asuntos humanos por los que también obviamente necesitamos preocuparnos, cuestiones de justicia social, de equidad de género, todo esto tiene que ver con asuntos de el equilibrio del planeta y del futuro de la vida en el planeta, y esto todo se alimenta, no es como, ay, nos vamos a preocupar por el cuidado del planeta cuando nos quede tiempo después de resolver las otras crisis. De hecho, hace un par de años en una de las marchas de estas como de las que convocó, pues de las que convocaron de Fridays for Future, creo que fue en una marcha de esas, vi algún cartel, le hice captura en Instagram porque decía como las otras luchas no tienen sentido si perdemos esta, y es como, claro, es que no hay ninguna causa viable en un planeta inhabitable, con lo cual no quiere decir que las otras causas necesiten ser abandonadas para enfocarnos solamente en esta, sino entender que las otras forman parte integral de esta causa. Y en ese sentido, no se trata de vamos a hacer, yo como individuo voy a tirarme encima el peso de todas las causas del mundo y me voy a meter a todo y voy a tratar de hacerlo todo bien, sino entender como, bueno, esto es un tema altamente complejo en el cual yo quiero participar, cuál es el punto de entrada que yo siento más cercano a mi corazón y que siento que en el que más me voy a poder sostener y en el que más voy a poder aportar, y desde ahí entrar entendiendo precisamente que lo que yo hago va a aportar al proceso que están haciendo otros miles de personas en el mundo, millones de personas en el mundo, acercándose a este tema también desde múltiples otras causas y desde múltiples otros caminos, y en donde entendemos que por el hecho de que esto es una cosa colectiva, precisamente no necesitamos echarnos el peso entero en nuestros hombros. Es que eso es lo bonito también de que sea un proceso colectivo. Al ser colectivo también es una responsabilidad compartida, es un compromiso compartido, y empezar, digamos, con algo de lo que digo en el libro, pues como de si uno está confundido de por dónde empezar, es elegir una parte para empezar y empezar por ahí ya. Y con eso a lo que voy es si hay alguien que se mueve, digamos, en el mundo del vestuario y de la moda y le interesa la huella ecológica y todos los temas que hay también sociales en torno a la producción de moda rápida, etcétera, etcétera, pues entonces genial, ese puede ser su punto de entrada. Y si alguien trabaja, no sé, con animales y su preocupación tiene que ver con cómo nos relacionamos con los otros animales y cómo está la humanidad en términos de justicia para con los otros animales, entonces bien, genial, ese puede ser su punto de entrada. Si alguien trabaja en temas de movilidad, ese puede ser su punto de entrada, etcétera, etcétera. Y para cualquier persona que entre, sea cual sea su punto de entrada, si uno está prestando atención a lo que está haciendo, inevitablemente se va a encontrar con los otros puntos, porque es que todos están conectados. O sea, las causas sociales humanas están profundamente conectadas con las causas de las otras especies de animales, con los asuntos de los ecosistemas, con temas de contaminación, de psicología, de sociología, de política, de diseño, de todo lo que queramos. Entonces, si uno entra con atención y con la intención de entender cuál es el mejor punto en el que uno puede aportar, inevitablemente va a empezar a encontrar las conexiones y a decir como, bueno, yo ya aporté acá, entonces ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente lugar desde el cual yo puedo aportar desde lo que yo hago, o aportar desde mi vida cotidiana, o cuestionar lo que yo he dado por normal o por deseable, y empezarlo a transformar, digamos, desde mi pequeño lugar como individuo, pero también entendiendo que eso siempre está nutriendo un proceso colectivo. Y yo a eso le sumaría pues otra cosa, y es que
la idea pues de tenerlo que hacer todo también niega una, o sea, como que yo lo entiendo porque yo lo he vivido, pero me parece muy importante también hacer un ejercicio de reconocimiento de nuestros propios límites. O sea, si lo que estamos queriendo también es aprender a vivir dentro de los límites del planeta, que es lo que claramente no estamos siendo capaces de hacer como civilización, si lo que queremos es reconocer esos límites, necesitamos también reconocer nuestros propios límites y entender que como individuos no podemos llegar a abarcar todo lo que queremos abarcar, pero entonces hasta dónde sí podemos llegar, cómo hacemos para que este compromiso individual sea sostenible en el tiempo, cómo hacemos para que nuestro proceso individual nutra los procesos de otras personas y en ese sentido entonces empiece a sumar y empiece a generar, pues digamos, como esas conexiones ecosistémicas que tú mencionabas, en donde entendemos que lo que estamos es haciendo parte y nutriendo un proceso de transformación que va mucho más allá de nosotros, que muy posiblemente sus efectos van a ser, si es que llegan a ser visibles, van a ser visibles más allá de nuestra expectativa de vida. O sea, estas son cosas en las que puede ser muy... O sea, yo siento que desafía mucho como lo que hemos considerado como una cosa como exitosa o deseable, que es como ver resultados ya, ¿cierto? Que esto es muy como también salido del tipo de pensamiento pues que nos domina en estas sociedades y creo que también es una necesidad de reconocer que hay muchas de estas cosas que no las estamos haciendo por nosotros, que las estamos haciendo sin saber exactamente cuándo van a tener efectos, si lo van a tener, con la esperanza de que lo tengan, pero proyectándolo a generaciones venideras más allá de como de nuestra expectativa de vida, y eso también me parece que es muy bonito, pues también de este proceso de cuestionamiento y de transformación, que literalmente nos saca la mirada del ombligo, es como no estamos haciendo las cosas solo por nosotros mismos. Es por esto, creo que también que una persona que se dedique a ser digamos que profesor no tiene que dejar de ser profesor para para tener acciones más sostenibles. Quien sea operario de una máquina no tiene que dejar de ser operario para poder dedicarse a acciones más sostenibles. Cada uno, dentro de lo que ya hacemos, tenemos la posibilidad de revisar, bueno, entonces cómo me desplazo hacia mi lugar para ser operario, cómo... no sé, qué utensilios compro para ser docente, ¿cierto? En fin, es una invitación a que revisemos que las excusas son tal vez como más palmaditas en la espalda para quedarse tranquilo y no encontrarse con algo que para mí también es fundamental, que sepamos que nos vamos a encontrar en tu libro, y es ese aspecto emocional, ese aspecto de comprender analizar qué se puede hacer para tener, digamos, menor impacto. Va a doler, que esa revisión va a causar tristeza, va a causar tal vez desafíos, va a causar, digamos que muchas de las emociones que la sociedad de consumo niega, ¿cierto? Uh-huh. Y por lo tanto trata de vender felicidad, éxito, una cantidad de cosas, pero que el ser humano es contradictorio y somos contenedores de todas esas cosas. No podemos negar que en un asunto de revisar unas soluciones también nos vamos a encontrar eso. Y quisiera invitarte a que nos expliques el título del libro, ¿cierto? Haciendo como este previo de saber que hay emociones, de que va a doler también, de que también va a haber satisfacciones y alegrías, y creo que explicando el título podemos pasar un poquito por ahí. Dale. Antes de irme a eso quería retomar algo de lo que dijiste, pues como lo del profesor y lo de esto, pues que eso me parece una cosa que es esencial, que yo creo que tenemos una gran trampa en estas sociedades y es pensar que para preocuparnos por este tema tenemos que estudiar
carreras que tengan que ver con este tema. Entonces es como si uno no estudió, no sé, ingeniería ambiental o ecología o biología, entonces este como no es el tema de trabajo, es como realmente este es el tema que necesitamos estar abordando desde todas las profesiones, desde todos los quehaceres y no solamente o sea, también desde lo que tú mencionas, que eso me parece súper importante, que es como estas acciones individuales de cómo me desplazo, qué compro y tal, sino pero yo cómo integro el cuidado del planeta a lo que yo estoy haciendo. Entonces, si yo trabajo como docente, cómo eso se convierte en parte del discurso que estoy compartiendo en mis clases. Si yo trabajo en una empresa, si trabajo en una cosa de manufactura, entonces cómo este interés se convierte en una fuente de conversación para entonces mirar cómo se pueden transformar procesos o cómo se pueden cuestionar procesos dentro de esa empresa. Si yo trabajo en fin, o sea, es cómo se integra esto también al quehacer profesional o al oficio o realmente a todo, no solamente en estas acciones concretas individuales, sino que ahí está pues como también esa transición a lo colectivo. Y con respecto al título del libro, pues que es los 10 pasos para alinear la cabeza y el corazón, yo quise poner eso en el título porque para mí eso ha sido algo, o sea, ha sido y está siendo y seguirá siendo un tema esencial y es reconocer que no es un asunto solamente de cabeza, ¿cierto? De cabeza y de corazón entendiendo como cuáles son los valores que le hemos otorgado a cada una de esas partes del cuerpo, ¿cierto? Como que pensamos la cabeza es donde están los datos y la información racional y no sé qué, el corazón es donde están las emociones y ta. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, digamos, simbólica que le hemos dado a la cabeza y al corazón, me parece muy importante hacer esa conexión, porque la información no es suficiente. Y yo sé que nos gustaría pensar que lo que muchas personas necesitan es más información, pero yo creo que también es necesario reconocer que muchas personas ya tienen la información y no saben qué hacer con ella, o no consideran que esa información es relevante para ellos, o sí consideran que es relevante, pero les asusta tanto el proceso que no tienen ni idea de por dónde empezar, o no saben cómo enfrentarse con esos asuntos de miedo, de rechazo, de fricción en sus sí, como en sus asuntos cotidianos con las otras personas. Y ahí entra pues como todo este tema del panorama emocional que va más allá de la información. O sea, uno puede haber tenido información sobre cosas duras. O sea, a ver, como sociedad tenemos información sobre la crisis ecológica literalmente desde hace décadas. De hecho, podríamos decir siglos, porque Humboldt ya estaba advirtiendo temas de cambio climático, el problema de la deforestación y etcétera, etcétera. Pero digamos que si nos vamos a lo más reciente, desde los años 80 o 70 o 60, ya tenemos mucha claridad y datos muy concretos que nos señalan el camino que estamos siguiendo, el camino de destrucción del único planeta del que tenemos noticias que es capaz de generar y sostener vida. Y esa información no ha sido suficiente, no porque nos falte más información. O sea, lo que necesitamos no es necesariamente más información, lo que necesitamos es ser capaces de entender que si esto no lo conectamos con lo que queremos hacer y con lo que sentimos por el planeta del que somos parte, con lo que sentimos por nosotros mismos, por las otras personas que forman parte de esta especie junto a nosotros, con los otros seres de otras especies con los que compartimos el planeta. Si eso no se conecta con la información, no hay cuándo hacer una conexión de acción. O sea, nos vamos a quedar solamente con el dato y los datos no, o sea, los datos no son suficientes para el tipo de transformación que necesitamos. Nosotros necesitamos reconocer que esto tiene una dimensión emocional enorme, supremamente importante, que necesitamos reconocer todo ese espectro pues, de lo que tú estabas mencionando, de lo que tiene que ver con el miedo de enfrentarnos a la crisis ecológica, con la tristeza, el duelo, al mismo tiempo con el disfrute, con la fascinación, con el hecho maravilloso de simplemente estar vivos y de reconocer como, hey, qué increíble el planeta del que formamos parte, y esto ya también en buena medida, y esto pues es algo que también menciono en el libro, como que eso para mí ya es motivación más que suficiente para implicarnos, digamos, en esta causa y para comprometernos con al menos observar nuestra propia vida para entender cómo podemos vivir de una manera más equilibrada con este planeta del que somos parte.
Y ahí en esa observación encontrar que el medio ambiente somos nosotros mismos, que la diversidad digamos que hacemos parte de la diversidad, que la naturaleza no es aquello que nos dicen vamos al campo, vamos afuera, la naturaleza, vamos al aire libre, ya estamos en ella. Nuestro propio cuerpo es un organismo, un ecosistema también, lleno de otros microorganismos. Entonces, ese es también como el viaje al que tú haces alusión en el libro, y es que esto no se trata de un resultado, esto se trata de un viaje continuo y un proceso en el que hay que revisar bastantes aspectos, pero aspectos que nos permiten estar vivos. Es que no son otra cosa que esté aislada de poderlo pensar ni siquiera. Es lo que nos permite estar vivos, lo que nos permite desear vida y bienestar a los seres queridos. Entonces es finalmente como una mirada colectiva hacia el individuo como ese ser que está anclado a muchos otros aspectos por los cuales tiene vida dentro de este planeta. Quisiera leer esta definición de sostenibilidad que nos compartes en el libro. La sostenibilidad no es un asunto de humanos que salvan el planeta, sino de seres que son conscientes de que dependen del planeta y entienden que cuidarlo es cuidarse a sí mismos. Y Mariana nos ha dicho y nos ha compartido aquí que cuidarse a sí mismos no es posible hacerlo en soledad. Cuidarse a sí mismos inevitablemente tiene que hacerse en colectivo, tiene que hacerse estableciendo vínculos y finalmente sucede lo que sucede en cualquier ecosistema, y es una cantidad de interconexiones para propender por la supervivencia. Si quisieras complementarnos algo sobre ese, digamos, como ese enunciado de sostenibilidad al que llegaste con esta frase, pues, o algo que quisieras añadir. Sí, pues con respecto a lo que estabas diciendo del cuidado, entenderlo pues también como una cosa de establecer vínculos, y yo diría que además no solamente de establecer, sino reconocer los vínculos que están ahí, o sea, porque no es solamente como, o sea, yo creo que parte esencial del origen de esta crisis ecológica que estamos viviendo tiene que ver con unos procesos de desconexión en donde me refiero a esta civilización, ¿cierto? Porque creo que, bueno, estaba como para otra conversación muy larga que será en otro momento, pero creo que es importante diferenciar nuestra civilización de nuestra especie, que esa es como otra gran trampa, y una trampa que a mí me parece muy problemática, en la que veo que caemos con mucha frecuencia, en la que hay momentos en la que he caído, en la que procuro no volver a caer nunca más, que es meter a toda la humanidad en un solo costal y decir como somos lo peor y no sé qué y no sé qué. Es como, no, a ver, un momento, lo siento, pausa, pero humanos ha habido por muchos millones de años y todavía existen muchos miles de humanos que saben coexistir con los ecosistemas de los que son parte. Así que el problema no somos nosotros como especie, o sea, hay un problema específico que está relacionado con el tipo de civilización de la que nosotras dos en particular formamos parte, de la que digamos que todas las personas que nos movemos en los mundos urbanos formamos parte, y esta civilización se caracteriza por hacer una invisibilización constante de esos vínculos de los que dependemos. Entonces, la mayoría de nosotros no tienen ni idea de cómo son las plantas de las que salen los alimentos que consumimos todos los días, ¿cierto? Le echamos canela a algo y no tenemos ni idea de dónde sale la canela, le echamos pimienta a algo y no tenemos ni idea de cómo es la mata de la pimienta, no sé, las personas que comen carne no tienen ni idea de eso, de dónde viene, eso se compra metido en plástico en un supermercado, con una luz así, con un pasillo así, está completamente invisibilizado todo el proceso que hay detrás, y todos, o sea, todo eso son vínculos
que yo le eche pimienta a mi comida es un vínculo con la planta que dio esa pimienta, con las personas que cosecharon esa pimienta, con quienes la transportaron, etcétera, etcétera. Pero eso todo está invisibilizado porque yo la pude comprar de una manera en la que en la que todos esos vínculos se perdieron, ¿cierto? Se hicieron invisibles para mí. Y lo mismo pasa con la ropa, y lo mismo pasa con los aparatos electrónicos, y lo mismo pasa con los medios de transporte. Y me encanta que hayas traído esto pues como del cuidado desde la perspectiva de los vínculos, porque es que tiene todo que ver. O sea, y nosotros lo que creo que una de las cosas más urgentes que necesitamos hacer es reconocer esos vínculos que ya están, los vínculos que nos hemos acostumbrado a invisibilizar, dejar de invisibilizarlos, hacerlos visibles, hacerlos conscientes y además reconstruir muchos vínculos que puede que estén debilitados o que estén rotos también, pues como por este tipo de procesos de los que formamos parte en estas sociedades en los que nos desconectamos tanto de tantas cosas. Ahorita hablabas pues de tener tiempo disponible y lo primero que se me vino a la cabeza fue como mi propia relación con Instagram, que es algo como que procuro cuestionar mucho, porque para mí ha sido una herramienta muy importante, pero también me pareció una herramienta súper problemática, y un momento en el que me di cuenta de que estaba pasando, o sea, esto fue hace como 2 años más o menos, que Instagram puso la opción como de uno hacerle seguimiento a su tiempo en la aplicación, sí. Y un día que vi que había pasado 3 horas, y yo, 3 horas, ¿yo qué estaba haciendo 3 horas acá? ¿En qué momento? Y claro, no son 3 horas en las que estuve parejo sentada haciendo scroll, sino como 5 minutos ahorita, otros 5 minutos ahorita. Entonces uno dice que no tiene tiempo, pero igual está pasando 3 horas al día metido en una aplicación en la que lo único que está haciendo es ver una foto detrás de la otra, que dentro de 200 o 300 o 500 fotos que ven un día, 2 o 3 le pueden haber aportado cosas muy importantes, porque no digo que no, pero no son la mayoría de las cosas que uno ve. Ajá. Y luego uno multiplica eso por los días de la semana y luego por los días del año, y es como, tiempo sí tenemos. O sea, lo que no hemos tenido es bien organizadas nuestras prioridades, porque cuando uno realmente quiere hacer algo, uno encuentra el momento de hacerlo y uno empieza a encontrar cómo lo construye dentro de su cotidianidad y cómo lo vuelve parte de su vida, y no lo deja simplemente como hacemos normalmente con este tema, como de, bueno, cuando yo resuelva el resto de mi vida o cuando tenga todos estos temas resueltos, voy a sentarme a leer o aprender sobre esto, o voy a leer esta cosa que sería muy importante, o voy a ver si me queda tiempo para hacerme estas preguntas, sino que es una cosa que empieza a ir como realmente trenzada en el fondo de todo lo que estamos haciendo, y ya no implica como, voy a sacar tiempo, sino que esto es parte integral de mi vida y es parte integral de lo que estoy haciendo. Pues si esto tiene para mí todo que ver, como te decía, con este tema del cuidado, pues porque el cuidado sí o sí es un proceso de conexión también. Claro, la búsqueda del bienestar propio o colectivo tiene que ver con darse cuenta qué es lo que necesito, y para darme cuenta, para darnos cuenta, pues necesitamos la posibilidad de poner atención. Sí. Para poner atención tengo que observar, para observar tengo que pausar y darme cuenta que a lo mejor si voy y compro las verduras directamente al cultivador, pues voy a tener ahí una maravillosa oportunidad de entrar en ese calor del reconocimiento directo de los vínculos, de recibir esa verdura desde la mano de quien estuvo cultivando esa tierra de donde brotó esa verdura. Claro, total. Bueno, tendríamos que seguir acá una cantidad de tiempo muy ameno en esta conversación. Gracias, Mariana, por este tiempo. Hago parte pues como de la extensión a leer el libro, a darse el tiempo de observar alrededor a sí mismos y procurar el bienestar. Voy a pasar a las preguntas y luego pues nos das ahí un hasta luego. Bueno. Bueno. Me gustaría preguntarle a Mariana, ¿cuál cree ella que es el primer paso o por dónde comienzo? Pregunta Joana Santofimio. Bueno, esa yo más o menos ya la abordamos, y para mí el primer paso es cualquiera. O sea, es que
cada persona tiene un camino ligeramente diferente porque depende de su contexto, depende de sus intereses, depende de su formación. O sea, para mí no tiene sentido que yo diga, no, es que el primer paso es, voy a decir cualquier cosa, hacerse preguntas en torno al vestuario, porque es que resulta que sí, pero es que si hay personas que no conectan con ese tema, ese paso no lo van a llevar muy lejos. Lo que más necesitamos es gente que conecte con su punto de entrada. Entonces, para mí, como decía ahorita, el punto de entrada es cualquiera, siempre y cuando ese paso vaya con la suficiente atención que nos permita luego conectar ese paso con otros, que nos permita luego observar cómo ese paso está conectado y cómo eso nos lleva a otro tema y a otro tema y a otro tema y a otra pregunta y a otra pregunta y a otra pregunta. Entonces, para mí el primer paso es el que cada persona considere de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus posibilidades, pero digamos que con una suficiente dosis de atención y de compromiso para que no se quede solamente en ese primer paso. Y ahí hay una frase que me gusta mucho, que yo no sé de quién es, pero que siempre la recuerdo cuando hablamos de pasos, y es como recordar siempre que el primer paso no es el último y no debería ser el único. O sea, si estamos hablando de un proceso y de llegar a un lugar, uno no llega a un lugar dando un solo paso. O sea, uno llega caminando, y caminar es literalmente dar un paso detrás del otro, detrás del otro, detrás del otro. Entonces, como comprometernos con ese proceso independientemente de cuál haya sido el punto de entrada. Vale, bueno. Paz Vega pregunta, me gustaría conocer tu reflexión sobre la relación entre deterioro ambiental y los conflictos humanos, por ejemplo, el conflicto armado colombiano. ¿Qué podemos hacer para cuidar el planeta cuando estamos atravesando una realidad social tan violenta? Pues es que eso es como para una conversación muy larga, pero digamos que para hacer un resumen, las dos cosas no están desconectadas. O sea, y no es posible pensar en que la humanidad pueda estar en paz entre sí misma si estamos en constante guerra con el planeta del que somos parte. O sea, eso no es posible. Y no, pues también como hablaba ahorita de lo de las diferentes causas, no, yo creo que es un asunto también como una trampa de pensamiento derivada un poco de sentir que necesitamos comprometernos con todo. Cada persona necesita comprometerse con todo cuando realmente ese no es el caso. O sea, digamos que tenemos recursos morales ilimitados, nosotros nos pueden importar todos los temas, pero nuestros recursos de tiempo y de energía, de capacidad emocional de abordarlos son limitados. Entonces nosotros nos enfocamos en uno en particular o en otro, pero entendiendo esas conexiones. Y yo creo que es necesario entender eso, o sea, que el conflicto humano no está aislado del conflicto con los ecosistemas que nos sostienen, que una guerra constante a la naturaleza, que es como vive nuestra civilización, o sea, nuestra civilización vive literalmente en guerra con la naturaleza. Es imposible que se construyan sociedades en paz así. Y tampoco podemos quedarnos pensando como, bueno, cuando se resuelvan los conflictos humanos, por terribles y dolorosos y difíciles que sean, como tampoco podemos decir cuando eso se resuelva, entonces nos vamos a preocupar de cómo vamos a hacer para que el planeta sea capaz de seguirnos sosteniendo, porque no, o sea, no es viable tampoco. Está claro que no tenemos tiempo para esperar a que eso pase. Digamos que si miramos la historia de la humanidad, el conflicto ha habido siempre y muy probablemente siempre va a seguir habiendo conflicto, o sea, en el sentido no de guerra, ¿cierto? No de conflicto bélico, sino de conflicto y de transformación. Así que sí, yo creo pues que es un tema de ser capaces de abordar esto de manera holística y de entender que trabajar en como en una de las ramas de esta crisis no implica abandonar las otras, sino como, bueno, estamos poniendo nuestro foco en esto, y es súper valioso que haya personas enfocándose en ayudar a trascender estos conflictos bélicos y ayudar a salir poblaciones, pues digamos específicamente Colombia, pero esto lo podemos traducir a muchas partes del mundo donde los humanos de esos lugares han sufrido horriblemente por la guerra, sin abandonar el hecho de que necesitamos al mismo tiempo estar entendiendo cómo formar parte de un planeta que sea capaz de seguirnos sosteniendo, en donde el proceso de estar en paz con nosotros mismos no nos siga llevando a hacer inviable la vida en el planeta, porque es que no puede ser.
así, o sea, necesitamos que las dos cosas estén tejidas también. Vale. Bueno, vamos a hacer esta otra pregunta. Fabiana Flores pregunta, ¿cómo podríamos disminuir nuestra huella de carbono desde la sociedad, desde una sociedad como es la colombiana, desde los términos de diversidad cultural y de constante cambio al que el país se ha visto en estos años en el ámbito ecológico, ambiental y humano? O sea, es que es una pregunta muy compleja. Pues si yo tuviera la respuesta para esa pregunta, no sé, yo creo que nadie tiene la respuesta para esa pregunta, ¿cierto? Tiene demasiadas capas de complejidad, pero digamos que a lo que me iría aprovechando de cómo empieza la pregunta con el tema de la huella de carbono, sí me gustaría aprovechar para señalar algo ahí, es que la huella de carbono es una, así, de las medidas del impacto que tenemos como civilización en el planeta. Es muy importante, sí, pero no es la única, ¿cierto? Tenemos, digamos que me parece interesante entender más que la huella de carbono, la huella ecológica, y entender que esa huella ecológica no es solamente cuántos gases genera, cuántos gases de efecto invernadero genera nuestro estilo de vida o qué sé yo, sino de qué manera estamos impactando también de manera pues holística, o sea, entendiendo más holístico qué tipo de impacto estamos generando en esos ecosistemas de los que somos parte. Y llevándolo a la pregunta, o sea, ¿cómo lo podemos hacer desde Colombia con el tema de la diversidad cultural pues, y de la biodiversidad? Todo eso es que yo creo que eso también, de nuevo, no aplica solamente a Colombia, o sea, este planeta es... Claro, Colombia se caracteriza por tener una alta concentración de biodiversidad y de diversidad cultural, pero pues también hay mucha diversidad en otros lugares y yo no creo que, o sea, es que, a ver cómo organizo mis ideas, digamos que hay algo que me hace ruido ahí, que yo entiendo de dónde viene la pregunta, pues obviamente porque nos estamos ubicando localmente y tratando de entenderlo localmente, pero lo que me hace ruido es lo de pensarlo como en un país, porque es que la crisis ecológica no tiene fronteras. O sea, esto no es como si en este país nos hacemos cargo de esto. Entonces, o sea, la crisis climática nos va a joder a todos independientemente de si dónde empieza un país o dónde se acaba el otro. Y la muestra más clara de eso es que los países que más han generado gases de efecto invernadero están en el norte global y los que más se están viendo afectados por los efectos de la crisis climática están en el sur global. Entonces... eso, o sea, como que igual me quedé sin responder la pregunta, pero digamos que en síntesis una invitación a pensar no solamente en la huella de carbono, sino en la huella ecológica y a pensar también que esto, que sí, es muy importante entenderlo en el contexto local, pero también entender que esto no entiende de fronteras y que necesitamos es empezar a ver cómo podemos funcionar nosotros desde el lugar en el que estamos y desde dónde podemos aportar, independientemente de si eso va a tener un impacto medible dentro de las fronteras del país del que consideramos que somos parte o no. Claro. Aquí en Medellín, digamos que recibimos... efectos de lo que son las arenas del Sahara viajando. No sé, el agua que llueve en un lugar, esa misma, al precipitarse, luego viaja por las mareas y se condensa en otro sitio y llueve. Entonces también es entender que asimismo, como nosotros somos naturaleza y somos parte del medio ambiente, pues en el asunto del aire no hay divisiones, en el asunto de la atmósfera no hay este tipo de fronteras como tal. Entonces creo que volvemos a lo mismo, a lo que también nos invitas, y es a revisarlo desde el colectivo, desde que cada uno desde donde está, evidentemente sí puede, tiene la posibilidad de elegir lo que esté a la mano para contribuir a eso que quiere. Sí. ¿Cierto? Que es, y entender eso como luego suma y se convierte también y nutre un proceso colectivo, ¿cierto? Que no es yo qué hago acá en este espacio y me enfoco solamente en este espacio, sino listo, yo desde mi contexto y desde mis posibilidades, qué es lo que puedo hacer, cómo lo voy a empezar a hacer, y luego en ese proceso me empiezo a dar cuenta cómo eso está nutriendo
lo que están haciendo otras personas muchas veces al otro lado del mundo, ¿cierto? Que por eso también hablo como de lo del tema de las fronteras, que yo entiendo de dónde viene esa preocupación y me parece obviamente muy válido también pensar en los contextos locales para responder también a las necesidades y a las posibilidades locales, pero luego al mismo tiempo reconociendo que esos impactos no conocen fronteras, ¿cierto? Para bien y para mal. Que esto es un asunto pues en donde estamos real y literalmente juntos como especie, como seres vivos y como parte de este planeta que somos finalmente. O sea, nosotros somos parte del planeta y en ese sentido somos una sola cosa. Así es. Una última pregunta que creo que va a quedar como muchas otras de las invitaciones a pensarnos que la contaminación no solo se queda en las cosas tangibles, sino que incluso está más allá y tú nos invitas también a pensar en eso, en la ecología de nuestros incluso pasos tecnológicos o de que si el libro fuera digital también habría consumido y también habría dejado solo digital habría dejado ya huella. Entonces esa pregunta la hace Daniela Oliva. ¿Qué piensas del activismo del hashtag? ¿Cómo esquivar esa trampa? Voy a hacer un atajo ahí y dirigirlos a un texto que escribí sobre eso que se llama Tu like no va a salvar el mundo, lo escribí para Vice y ahí expreso, digamos, de manera más amplia ese tema, porque igual acá no nos da el tiempo para abordarlo con la profundidad con la que se necesitaría, además ya estamos súper corticas de tiempo. Sí, por eso dije, va a quedar. Claro, entonces la gran ventaja es que para esa pregunta, digamos que la respuesta, buena parte de la respuesta ya la escribí en ese texto, el texto se llama Tu like no va a salvar el mundo y yo creo que el mismo título ya dice mucho de qué pienso del activismo de hashtag, ¿cierto? Yo creo que es una gran trampa pensar que dentro de las redes sociales vamos a poder hacer algo más allá de amplificar, o sea, son una herramienta de amplificación a veces sí, pero no podemos quedarnos con eso solamente. Y lo otro está en el texto porque no nos da el tiempo de seguirlo abordando por acá. Bueno, sí, nos toca despedirnos, pero quedamos con una gran invitación a leer tu libro, a seguir pensándonos, reflexionando, a retroalimentar también, a saber que siempre estás ahí escuchando. Mariana, mil gracias. Gracias a todos. Gracias por compartir también a todos los que asistieron y nada, te dejo a ti el último adiós. No, eso, muchas gracias por la invitación, me encanta haber conversado contigo. Gracias también al festival por la invitación. Chao. Bye. Gracias a todos. Chao. El Hey Festival es Colombia entera. El Hey Festival es Jericó, Medellín y Cartagena. El Hey Festival en Colombia es una oportunidad para disfrutar de la cultura y el pensamiento y de los artistas y creadores nacionales e internacionales en diálogo con el mundo entero. El Hey Festival en Colombia es una fiesta. Este año, el Hey en Colombia será digital porque tenemos que cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Extrañaremos caminar por las calles de Jericó, Medellín y Cartagena, el encuentro con los participantes procedentes de tantas partes del mundo. Extrañaremos la cálida bienvenida de nuestros anfitriones que cada año nos acompañan en una experiencia mágica e irreemplazable. Y esperamos vivirlo en nuestra próxima edición. Por ahora, participa en los más de 100 eventos que se ofrecerán de manera digital en nuestra página www.heyfestival.org/Cartagena y más juntos que nunca, imaginemos el mundo.